Dios los bendiga, mis amados hermanos. Continuamos con el curso de predicación expositiva. Continuamos con el capítulo 3, herramientas para el oficio. Anteriormente hemos estado viendo las etapas para hacer un sermón o desarrollar un sermón. Y la primera etapa que vimos fue: escoja el pasaje en el que basará el sermón. La segunda etapa vimos que es: estudie el pasaje y prepare sus notas. Sin embargo, el día de hoy vamos a ver la etapa 3, que es: al estudiar el pasaje, relacione las partes entre sí para determinar la idea exegética y su desarrollo. Bueno, entramos ahora ya en materia. Dice que el autor hace aquí una aclaración muy importante, que dice que el análisis o el estudio del pasaje que usamos con las herramientas que anteriormente hemos visto nunca debe de convertirse un fin en sí mismo, sino que todo el análisis que nosotros estamos haciendo del texto, las palabras que encontramos su significado, el léxico, la concordancia, todo lo que usamos para descubrir los detalles del texto, nos deben de ayudar a comprender mejor de qué está hablando el escritor bíblico y cómo esos detalles del texto que vamos descubriendo se relacionan con el tema unificador de toda esa sección de pensamiento que estamos estudiando del texto. Entonces, nunca debemos de olvidar esto. Cuando nosotros estamos estudiando un pasaje, lo estamos estudiando a nivel de unidades de pensamiento completas, nunca de versículos o de frases aisladas. Entonces, esto nos recuerda que el autor usa aquí una analogía, que este proceso es parecido a un reloj de arena que va del análisis a la síntesis y nuevamente vuelve al análisis. A través del análisis y de la síntesis nos podemos preguntar: ¿de qué está hablando exactamente el escritor bíblico? Y cuando tengamos un posible tema, volvemos al pasaje, lo volvemos a analizar y relacionamos el tema con los detalles, y podemos preguntarnos: ¿se ajusta el tema a las partes, a los detalles que estudié? ¿Es demasiado amplio? ¿Demasiado limitado? ¿Es el tema una descripción exacta de lo que habla el pasaje? Bueno, esto lo decimos a manera de introducción para entrar ahora sí en materia. Recuerde que el punto en el que estamos ahorita es que al estudiar el pasaje debemos de relacionar las partes entre sí para determinar la idea exegética y su desarrollo. Voy a borrar esto para que me alcance lo demás que voy a escribir. Y al hacer esto vamos a tratar de encontrar el tema o el sujeto. Tema o sujeto. Ya hemos explicado acerca de esto, de que la idea se compone de dos elementos, sujeto y predicado, no en el sentido gramatical, sino en el sentido técnico, o tema y complemento. Y aquí el autor nos pone como ejemplo Santiago 1, del 5 al 8, y vamos a analizar este texto de una manera breve y vamos a tratar de determinar su tema y complemento, haciendo uso de estos principios que hemos aprendido hasta ahorita. Dice este texto, lo leo brevemente: y si alguno de ustedes o de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Bueno, fíjense, recordando las preguntas que vimos hace ratito, por ejemplo, ¿se ajusta el tema a las partes? ¿Es demasiado amplio o demasiado limitado? Vamos a darnos cuenta de que en este pasaje Santiago nos dice algo de la sabiduría. Creemos que este texto está hablando de la sabiduría. Sin embargo, si le ponemos como tema la sabiduría, nos damos cuenta de algo, que es demasiado amplio, porque Santiago no está diciendo todo acerca de la sabiduría, está diciendo algo respecto a la sabiduría, pero no todo acerca de la sabiduría. Entonces, tenemos que delimitar más el tema. ¿De qué está hablando el autor? No está solamente hablando de la sabiduría de una manera general, sino que nos está diciendo cómo obtener sabiduría. Ya lo delimitamos un poquito más. Sin embargo, si hacemos uso de los principios y de las herramientas que hemos aprendido anteriormente,
y estudiamos un poquito más el contexto, podemos delimitar más el tema. Por ejemplo, en el versículo, si leemos del versículo 2 al 4, dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y de los versículos 2 al 4, entonces nos estamos dando cuenta que Santiago está hablando de el gozo en medio de las pruebas. Entonces, el cómo obtener sabiduría está relacionado a un tema más amplio, que es el gozo en las pruebas. Entonces, podríamos delimitar más el tema ya conociendo el contexto, y podríamos ponerle cómo obtener sabiduría en las pruebas. Y para determinar el complemento, simplemente tenemos que seguir leyendo. Fíjese bien lo que dice el texto. Pero pida con fe, en el versículo 6, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Entonces nos damos cuenta que el complemento es pedir con verdadera fe. Ese sería el complemento. Entonces, es con esta idea o con esta verdad central, podemos ver que se relaciona toda esta sección o unidad de pensamiento. Entonces, si unimos el tema con el complemento, ya tenemos entonces la idea exegética. Si lo unimos, podría ser Santiago 1, del 5 al 8, nos habla de cómo obtener sabiduría en las pruebas, es pidiendo con verdadera fe o pidiendo con fe. Bueno, ya aquí vimos este ejemplo. Ahora, también tenemos que tener en cuenta que no siempre va a ser tan claro como aquí en este pasaje de Santiago fácilmente podemos encontrar el tema y el complemento, porque, por ejemplo, de los versículos 2 al 4, en el versículo 5 hay una palabra conectiva, una conjunción que une la idea que dice: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría. Esta palabra conectiva y está uniendo esta idea con lo que está diciendo anteriormente acerca de las pruebas. Y aquí es fácil determinar entonces el tema y el complemento, pero habrá otros pasajes que a veces el tema, o los complementos no están claramente expresados, sino que están implícitos, es decir, que el autor los da a entender, pero no los dice claramente, y nos va a costar un poquito más de trabajo. Pero por eso tenemos que tomar en cuenta ahora aquí otro aspecto a la hora de interpretar el texto. Y el aspecto que tenemos que tomar en cuenta aquí es que hay otras formas literarias. Algo que debemos de recordar es que la Biblia fue escrita por más de 40 autores distintos en un periodo de 1600 años, que fueron hombres de distintos oficios y que fueron guiados obviamente por el Espíritu Santo para escribir lo que iban a escribir, pero fueron hombres con diferentes personalidades, diferente audiencia, diferentes propósitos y diferentes formas de expresarse. Algunas partes de las escrituras son poesías, algunas son parábolas, algunas son proverbios, otras oraciones, otras alegorías, otras historias, otras leyes, contratos, biografías, discursos, dramas, revelaciones, narraciones. Entonces, a la hora de interpretar un texto, es necesario que entendamos qué tipo de literatura estamos leyendo. Por ejemplo, no vamos a interpretar una poesía como interpretaríamos un contrato legal, ni vamos a interpretar una parábola como interpretamos un relato histórico o una canción de amor. Entonces, cuando trabajamos con la literatura, por ejemplo, narrativa, más que relacionarnos con algunas cuestiones gramaticales, encontramos la idea por medio del estudio amplio de varios párrafos. Y nos hacemos preguntas tales como: ¿cuáles son los personajes del relato y por qué los incluyó el autor? ¿Los personajes son diferentes entre sí? ¿Cómo evolucionan esos personajes a medida que se desarrolla el relato? Las preguntas que nos planteamos nos ayudan a poder interpretar lo que estamos leyendo. Obviamente tomando en cuenta que ya hemos hecho lo que vimos anteriormente, que ya leímos el pasaje en diferentes versiones, ya lo leímos una y otra vez, todo el libro, su contexto inmediato y en todo el libro,
Y ya después de haber hecho todas las observaciones que dijimos anteriormente, buscar alguna palabra en el diccionario o leer alguna introducción de algún comentario que nos ayude a entender por quién fue escrito, a quién fue escrito, cuál fue el propósito de esa escritura, ya teniendo un panorama general de lo que estamos leyendo, nos formulamos estas preguntas. Por ejemplo, ¿en qué forma contribuye el marco con el relato? ¿Cómo se acomodan los hechos individuales dentro del marco total de la historia que estamos leyendo? ¿Qué conflictos surgen y cómo se resuelven? ¿Por qué se tomó el trabajo del escritor de incluir ese relato? ¿Qué ideas hay detrás del relato que estén implícitas sin que sean evidentemente manifiestas, como decía anteriormente? Y finalmente, esas ideas se pueden afirmar mediante un sujeto y un predicado. Bueno, estas preguntas nos hacemos, por ejemplo, cuando estamos leyendo una sección narrativa de la Biblia, pero puesto que gran parte del Antiguo Testamento, por ejemplo, está en forma poética, la literatura hebrea, por ejemplo, en la literatura hebrea hay mucha comunicación por medio de paralelismos que se repiten, contrastes o agregados de pensamientos anteriores, y usa un lenguaje figurado. Por ejemplo, en un proverbio que mirábamos en los ejercicios anteriores, que de más estima es el buen nombre y la buena fama que las muchas riquezas. Si nosotros vemos ese proverbio, está diciendo lo mismo, pero en otras palabras para enfatizar la idea. Es como si estuviera haciendo énfasis a la idea, y ese se le llama un paralelismo sinónimo, porque está repitiendo la misma idea. También en los proverbios hay paralelismos antitéticos, es decir, que ideas que se contrastan, lo que le pasa al justo, lo que le pasa al injusto, lo que hace el necio o lo que hace el sabio, y hay contrastes que tienen un fin didáctico. Bueno, en el lenguaje del Antiguo Testamento podemos encontrar figuras retóricas, es decir, un lenguaje figurado, y esto es porque el lenguaje figurado le da una fuerza al lenguaje o al sentimiento que el escritor está queriendo expresar en su audiencia. Por ejemplo, si nosotros leemos en Isaías capítulo 1, cómo Dios se dirige a su pueblo por medio del profeta Isaías cuando les dice: oíd pueblo de Gomorra, oíd pueblo de Sodoma, oíd pueblo de Gomorra. Cuando usa esa figura de lenguaje, si nosotros vemos un poquito el contexto, quiénes fueron esas ciudades y a quién se lo está diciendo, es para hacer llamar la atención del pueblo. Oye, nos está diciendo Sodoma y Gomorra, porque los pecados del pueblo se asemejaban, la maldad del pueblo, como estaba viviendo el pueblo de Israel, se asemejaba a la maldad de aquellas ciudades que Dios había destruido, y es como si por medio de esas expresiones fuertes quisiera llamar su atención para expresarles que se volvieran de su pecado. Y podemos ver muchos ejemplos, pero no nos alcanzaría el tiempo para mencionar todo. Ahora, en la interpretación de la poesía, por ejemplo, es propio plantearnos un conjunto de preguntas como: ¿qué significados yacen tras las imágenes y figuras retóricas? Por ejemplo, en los Salmos encontramos figuras de lenguaje, por ejemplo, cuando dice la Biblia que Dios extendió su brazo hacia su pueblo, y Dios es espíritu y no tiene cuerpo como nosotros. Entonces, ¿cómo está eso que extendió su brazo, o sus ojos vieron, o inclinó su oído? Son expresiones, de hecho se le llaman antropomorfismos, es una manera de presentar las acciones de Dios en un lenguaje comprensible para los hombres, porque cuando dice que extendió su brazo, quiere decir que los salvó, que los ayudó. Cuando inclinó su oído, quiere decir que prestó atención a sus súplicas. Entonces, ¿qué significado yacen detrás de esas imágenes? O por ejemplo, que se presenta a Dios como escudo, como águila, como roca. Todas esas imágenes, todas esas figuras del lenguaje tienen un significado. Entonces, cuando estudiamos la poesía, tenemos que ver qué yace detrás de esas figuras retóricas o de esas imágenes. ¿Qué sentimientos expresó el poeta con el uso del lenguaje que está usando? ¿Qué elementos de forma y estructura usa el poeta para organizar sus pensamientos? Por ejemplo, en el caso de los proverbios o en el caso de los salmos, si es un paralelismo que va agregando una idea sobre otra, si está contrastando una idea o si está diciendo lo mismo pero en otras palabras para que quede más enfatizado un punto, ver cómo se va desarrollando esa idea del escritor bíblico. Pero podemos preguntarnos, ¿qué se perdería si la misma verdad se hubiera escrito en prosa? Es decir, prosa es la forma de expresión en la cual escribimos normalmente, que no estamos escribiendo en poesía. Entonces, ¿qué se perdería si la misma verdad fuera escrita así de una manera normal y no con esa manera de llegar al corazón, con ese lenguaje que expresa? Y bueno, al hacer todas estas consideraciones,
A esta altura ya debemos de llegar a 2 puntos. Primeramente, número 1, determinar la idea del pasaje en una oración sencilla. Esto es, uniendo el tema y el complemento. Por ejemplo, como veíamos en Santiago 1, del 5 al 8, podríamos resumir la idea exegética ahí. La manera de obtener sabiduría en las pruebas es pidiendo a Dios con fe. Ahí determinamos entonces la idea exegética, uniendo el tema y el complemento. Y segundo, bosquejar el desarrollo de esa idea en el pasaje. Bosquejar el desarrollo de la idea en el pasaje. Esto es muy importante, ya que cuando encontramos de qué está hablando el autor y los complementos, vamos a ir viendo cómo se relacionan los versículos con ese tema y podemos encontrar naturalmente cómo se va desarrollando el argumento del escritor bíblico, y eso nos va a dar una mayor comprensión del texto y cómo lo vamos a presentar a la congregación. Obviamente aquí el autor menciona, por ejemplo, en un punto, la importancia de conocer la gramática. Aquí sería útil, aunque esto ya tendremos que adentrarnos un poquito más o hacer un breve paréntesis para poder explicar un poquito, por ejemplo, de la utilidad de diagramar ciertos pasajes gramaticalmente. Hay diagramas de flujo, hay diagramas mecánicos donde encontramos las oraciones, las cláusulas dependientes, el objeto directo, indirecto, el verbo, el núcleo del sujeto, el núcleo del predicado. Todas estas cosas también nos van a ayudar a entender cómo se va dividiendo la idea, pero esto obviamente vamos a irnos un poquito calmados. Más adelante, si Dios nos permite, trataremos de elaborar una clase explicando cómo podemos hacer uso de la gramática para este propósito, pero necesitamos adentrarnos en que todo eso nos va a ayudar a encontrar el tema y el complemento, y nunca es un fin en sí mismo. O sea, no estudiamos la gramática solamente para hacer más complicado nuestro estudio o hacerlo que nosotros somos más interesantes que los demás que no predican así como nosotros. No, todo esto son herramientas, como dice el título del capítulo, para ayudarnos a comprender de qué está hablando el texto, cómo se va desarrollando la idea del escritor bíblico, posteriormente para poderla desarrollar y presentarla de una manera clara, comprensible y sencilla a nuestra audiencia, con el poder y la ayuda del Espíritu Santo, para que sea la palabra de Dios la que haga la obra en el corazón de los oyentes. Y pues hasta aquí hemos visto el capítulo 3. Esperamos entrar al capítulo 4 en la siguiente clase. Dios les bendiga.